De la economía y los mercados con Félix González, socio de Capitalia Familiar. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y hoy Estupendamente, gracias. tu socio será Munes Melguani, socio de Cross Capital. Hola Munes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Ayudarme un poco, Munes, Félix, porque me cuesta mucho entender las consecuencias que va a tener todo lo que está sucediendo, todo lo que se está hablando y ya no digamos para invertir. Munes. Bueno, vamos a ver, yo creo... Ahí va. Perdón, Munes, perdona, sigue. Munes, arranca. Sigue. No, da igual. Vamos a ver, lo que está pasando es básicamente que el mercado está digiriendo el tapering, ¿no? La retirada de estímulos por parte de los bancos centrales y la duda está, o la incertidumbre está en cuanto a la magnitud y el ritmo de la subida de tipos y en la velocidad de la reducción de balance de la Fed, ¿no? El apunte que hacías tú de la vicepresidenta de la Fed, bueno, vamos a ver, digamos que el balance de la Fed supone un tamaño considerable, es el 36% del PIB americano, y para que se hagan una idea, en los peores momentos de la gran crisis financiera no llegaba ni al 15%, ¿no? Por tanto, bueno, hay muchos expertos, el consenso un poco de analistas viene a decir que intentarán que este año, y sobre todo a partir de ahora, pues esa reducción sea progresiva y llevarlo a niveles del 20% del PIB, ¿no? Esto es algo que los inversores tienen que digerir, como bien decías antes, Fernando, pues porque ha habido un exceso de liquidez en los mercados que en parte ha propiciado pues esa inflación de activos que no solamente hay que atribuirlo a la bolsa, sino a otras clases de activos también, ¿no? Y digamos que el mercado se tiene que corregir un poco. Que dijo ayer la número 2 de la Reserva Federal y que hoy está eso enfriando los ánimos o ha roto con la calma en los mercados, no ha sido nada distinto de lo que ya hemos venido oyendo tampoco en otras ocasiones más recientemente, Félix. También al presidente Sí, efectivamente. le hemos escuchado decir que este año se tenían que poner las pilas con todo el tema de la reducción del balance. Otra cosa es que a los mercados o a los inversores les guste oír esto, claro. Efectivamente. De hecho estamos avanzando en una dinámica que comenzó con claridad a partir del pasado mes de noviembre. Es decir, la Reserva Federal no ha engañado a nadie. En noviembre empezó a preparar a los mercados para un proceso de normalización monetaria más acelerada y más intensa de lo que en principio los mercados estaban descontando. La situación que estamos viviendo ahora con la inflación, que es absolutamente atípica tanto en Europa como en Estados Unidos, pone mucha presión sobre los bancos centrales para que no pierdan su credibilidad, porque lógicamente con inflaciones ya muy cercanas al 10% en muchos países, los bancos centrales tienen que reaccionar. No tiene ningún sentido, no es coherente que se mantengan unas condiciones monetarias absolutamente atípicas en un contexto de inflación completamente galopante y desbordado, ¿no? Y por lo tanto, como tú bien apuntabas en tu editorial, unos mercados que han estado acostumbrados durante 15 años o casi más de 3 lustros a vivir subsidiados por unas inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, en muchos casos y ya durante algún tiempo injustificadas, incluso innecesarias y en algunos casos incluso hasta contraproducentes, pues esa liquidez tienen que retirarla. Y la van a tener que retirar precisamente en un momento en el que quizás no sea el más oportuno, ¿no? Pero claro, es que no tienen otra opción. Es decir, con una inflación del 10% tienes que cumplir tu mandato como Banco Central y por lo tanto tienes que retirarla. Lo que a mí me preocupa y lo que creo que los mercados todavía no han descontado y van a tener que empezar a descontar con caídas mucho más importantes de las cotizaciones de las que hemos visto hasta ahora, es que el mecanismo de transmisión de la política monetaria durante la crisis financiera, es decir, cuando los bancos centrales inyectaban liquidez para intentar generar inflación, no funcionó. Es decir, ese mecanismo de transmisión está roto. Y creo que ahora tampoco va a funcionar las subidas de tipos y la retirada de liquidez del sistema para reducir la tasa de inflación a los niveles deseados, ¿no? Es decir, que sigo creyendo que ese mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia la inflación a través de la economía no va a funcionar y, por lo tanto, la única forma que vamos a ver o que creo que vamos a tener para reducir la tasa de inflación a niveles más normales es a través de una destrucción de demanda real. Es decir, que la propia subida de los precios contraiga la demanda de los productos, como ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los productos energéticos, y eso significa recesión. Yo
discrepo de las visiones positivas que hemos escuchado, ¿no? Que estamos escuchando respecto a las perspectivas de crecimiento para los próximos meses y trimestres en las economías, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y yo creo que el mundo occidental se está encaminando hacia una recesión. Esa recesión acelerada o alimentada por esa subida de los tipos y ese proceso de normalización monetaria por parte de los bancos centrales. Bueno, y precisamente ha sido el primer gran banco, un gran banco occidental, el Deutsche Bank, el que ha dicho que la economía norteamericana se encamina hacia recesión. No sé si tú describirías el panorama, no quiero decir pesimista, lo que ha dicho Félix, ni mucho menos, porque a lo mejor estamos hablando de realismo, Munes. Bueno, hay un indicador que también tiene, pues, alerta, ¿no?, a la comunidad inversora, que es la inversión de la curva, ¿no?, el diferencial entre el 2 y el 10 años americano, que vuelve a rozar, pues, terrenos negativos, ¿no? Y bueno, y siempre es un poco indicador, o ha coincidido con el preludio de recesiones económicas, ¿no? Nosotros somos de la opinión de que podría ser un indicador del inicio del fin de ciclo, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es que la recesión sea inminente, ni mucho menos, pero sí que, bueno, llevamos un ciclo expansivo, digamos, auspiciado por esa política de tipo de interés cero durante más de una década. Eso es lo que se va a terminar y, por tanto, estamos en un punto de inflexión, y como cualquier punto de inflexión, pues hay que mirar el horizonte con realismo, ¿no? El factor inflación es clave, y estoy de acuerdo con un aspecto que ha señalado Félix, ¿no? Y es que el mecanismo de corrección o de control de esa inflación a niveles objetivos del Banco Central del entorno al 2%, eso es casi surrealista, ¿no? O sea, es muy difícil contener con el problema que tenemos de escasez de materias primas, ahora impulsado sobre todo también por el tema de la guerra de Ucrania. Pero en general ya había una escasez de materias primas, tanto energéticas como alimenticias, y eso es un componente muy, muy importante en la inflación, que difícilmente se va a poder contener con subidas de tipos, ¿no? Subidas de tipos que, por otro lado, estamos hablando en el caso de la Reserva Federal Americana, pues de 0,50 en mayo, 0,50 en junio, y a lo mejor 0,25 adicionales en lo que resta de año, ¿no? Estoy de acuerdo con Félix, o sea, va a tener que ser por el lado de la demanda, del retraimiento del consumo, que, como saben, pesa un 70% del PIB americano, por donde vienen los tiros para controlar la inflación. Muchas veces, más que los datos, un buen termómetro suele ser también los gustos, las preferencias, lo que hacen los clientes. En vuestro caso, os quería preguntar si habéis notado, por ejemplo, en este mes de marzo, que ha descendido el interés por parte de los inversores, que no quieren saber nada de la bolsa hasta que se aclare todo el panorama, o todo lo contrario. ¿Habéis notado eso, que hay interés? Oye, ¿qué está pasando? Esto está rebotando, esto al final no se cae, voy a volver a entrar. Un poco ahí, ¿cómo estáis sondeando ese interés de los inversores más retail, más particulares? Félix. Bueno, en nuestro caso, nosotros, como hemos comentado en otras ocasiones, antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pusimos las carteras en liquidez. Nuestra prioridad era y sigue siendo el proteger ahora mismo el patrimonio de los clientes ante una situación de incertidumbre elevada, de volatilidad elevada a los mercados, y en un entorno macroeconómico, como hemos comentado, complejo y peligroso, ¿no? Prácticamente durante todo el mes de marzo hemos estado fuera de mercado, y el mes de febrero también. Con el inicio del rebote empezamos a tomar alguna posición para testar la fortaleza de fondo de mercado. Una posición, bueno, posiciones con un ratio, un binomio de rentabilidad esperada a riesgo, pues razonable, porque tampoco queríamos asumir demasiado riesgo en ese momento, porque considerábamos que era un rebote dentro de un mercado bajista, y lo seguimos pensando así. Creemos que es un rebote dentro de un mercado bajista y que se está agotando o que ya se ha agotado. Y luego, ya a finales del mes de marzo, lo que hemos empezado a hacer lo que hemos hecho es abrir posiciones cortas. De hecho, nuestra posición ahora mismo es corta en mercado. Creemos que el mercado va a caer, y en la medida en que creemos que este proceso de ajuste se puede ir alargando en el tiempo, vamos a intentar generar rentabilidad, aunque sea a la baja, ¿no? Porque vemos que es más fácil ahora mismo intentar generar rentabilidad a la baja en un mercado que creemos que desde el punto de vista de medio plazo es bajista,
que no asumir riesgo al alza con carácter general, ¿no? Por lo tanto, nuestro posicionamiento ahora mismo, respondiendo a tu pregunta, Fernando, es neto bajista, no con mucho riesgo, pero es neto bajista. Sí, nosotros en nuestro caso, ya desde el año pasado, en torno a octubre, noviembre, aumentamos las posiciones en liquidez. También aumentamos la posición en oro y en materias primas, con lo cual esta parte nos ha venido muy bien. Y respecto a la corrección producida a raíz del evento bélico, pues los clientes más sofisticados, digámoslo así, pues le hemos sugerido aprovechar correcciones para lo que es aumentar la exposición en buenas compañías. Somos muy proclives y educamos al inversor a tener vocación a largo plazo y de que todos los episodios puntuales al final, si uno se dedica a seleccionar, sobre todo en renta variable, pues buenas compañías, negocios resilientes, con fuerte generación de flujos de caja, con fuertes barreras de entrada, un poco más de corte value, pues el largo plazo acaba dándote la razón, ¿no? Y en ese sentido, ahora pues seguimos siendo positivos en renta variable a pesar de esta normalización monetaria. Seguimos siendo positivos en commodities y en renta fija, pues desafortunadamente pues somos negativos, sobre todo en gobiernos, y no pensamos que esta corrección que ha habido recientemente sea una oportunidad de compra para renta fija, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, seguimos teniendo una posición relevante en liquidez y así lo sugerimos a nuestros clientes. Hablemos también de otro sector que está en boca de todo el mundo estos días, ayer más incluso, después de que Elon Musk pues, dijese eso, que España podría ser el gran huerto solar para toda Europa, algo que también pues, bueno, han refutado, por lo menos yo he escuchado en algunos sitios esta mañana algunos importantes profesionales del sector energético que bueno, eso que pide Elon Musk tampoco es tan fácil y sería caro no lo siguiente, pero bueno, vamos a hablar de transición energética. El Banco Central Europeo, hoy el vicepresidente Luis de Guindos vuelve a insistir en que la transición verde es una prioridad para Europa, pero ¿cómo habría que jugar esta mano? Porque aquí tenemos muchos actores, tenemos empresas de renovables, petroleras que se están transformando también en empresas renovables, tenemos fondos que apuestan por la descarbonización de la economía, otros por la lucha contra el cambio climático, otros directamente por la transición energética. ¿Cómo recomendaríais vosotros manejar esa inversión? Munés. Bueno, como bien dices, hay fondos especializados y equipos de grandes gestoras y de boutiques también, pues enfocados a esa transición energética. Yo creo que la transición energética es un hecho, pero la velocidad y el ritmo de ese cambio que es estructural en el planeta, pues va a llevar muchos años, ¿no? Especialmente cuando hay países como India o China que suponen pues casi el 40% del PIB mundial, que te dicen que hasta 2050 es imposible, ¿no? Entonces, somos de la opinión de que hay que posicionarse con vocación a largo plazo, sobre todo en el concepto global de transición energética. Y en ese sentido, pensamos que la dependencia de los combustibles fósiles todavía es un hecho, ¿no? Y por tanto, el crudo, por ejemplo, lo vemos por encima de los $100 durante todo este año. Y en el tema alimenticio de materias primas ligadas a la agricultura, pues también vemos que van a seguir con un precio elevado, ¿no? En ese sentido, digamos que la transición energética va a ser lenta. Feliz. Sí, yo estoy de acuerdo con Munés. Yo creo que este es un proceso muy de largo plazo. Hay que ver también que esas compañías vayan siendo rentables, que la explotación de esas energías alternativas a gran escala sea rentable. Y nuestro enfoque no está ahí ahora. Yo creo que el mundo ahora mismo está centrado en otras cuestiones. La actualidad manda en este sentido. Yo también estoy de acuerdo con Munés que en el tema del petróleo, es decir, al final todo esto de la energía verde y las renovables y todo esto está muy bien, pero la economía que tenemos ahora mismo depende de las energías tradicionales, posiblemente incluso más a corto plazo
tengamos que empezar a pensar en construir más centrales nucleares, porque está claro que todo eso queda muy bien, es políticamente muy correcto, pero la economía tiene que seguir funcionando y a base de placas solares y molinos de viento en estos momentos la economía europea no funciona, ¿no? Y por lo tanto necesitamos gas, necesitamos petróleo y posiblemente necesitamos mucha más energía nuclear de la que tenemos ahora mismo en Europa. Yo creo que tenemos que soñar, está bien, trabajar por los sueños está muy bien, pero hay que ser realistas, ¿no? Y hay que mantener la economía en marcha, ¿no? Hay que tener los pies siempre en el suelo. Félix González, socio de Capitalia Familiar, Munes Melguani, socio de Cross Capital. Un placer como siempre, cuidaros mucho, un fuerte abrazo. Hasta otra. Muchísimas gracias.